Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Luisa Valenzuela, bienvenida. Gracias, Sandra Qué Lorenzano, gusto me da. maravillosa. Me da un gusto enorme. Me emociona mucho a mí estar hoy aquí en este foro, estar hoy aquí en la fiesta del libro y la rosa, volver a vernos cara a cara sin pantallas de por medio. Algunos serán con pantalla también, que también se vale, volver a abrazarnos, volver a escucharnos y iniciar para mí, porque esto ya inició hace un rato, la celebración del libro y la rosa con Luisa Valenzuela es un honor y una emoción inmensas. Yo traje algunos de los libros de Luisa que tengo en casa. Luisa y yo nos conocemos y nos queremos, por lo menos yo la quiero, espero que ella diga lo mismo. Voy a pensarlo. Desde hace muchos años hemos hecho juntas algunas que otras aventuras literarias. Hemos celebrado la vida, hemos celebrado la palabra, hemos celebrado los libros. No necesita presentación Luisa Valenzuela, pero me corresponde a mí hacerla de todos modos, así que voy a leer y luego te voy a pedir un consejo. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una especie de revista donde le vas a dar consejos, no voy a decir a las jóvenes escritoras porque ya no me queda lo de joven, pero sí a las escritoras. Voy a leer la solapa de presentación, donde viene la presentación de Luisa, del libro que vamos a presentar, aunque vamos a hablar de muchas otras cosas, que es el libro Fiscal Muere, que publicó la editorial argentina Interzona, la nueva novela de Luisa Valenzuela, una novela que acaba de aparecer, está todavía calientita, recién salida del horno y que se las trae, ya les voy a contar. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires, es escritora y periodista. Durante su carrera ha publicado más de 30 títulos entre novelas, volúmenes de cuentos y de microrrelatos y ensayos. Ha desarrollado una vasta tarea literaria dictando cursos, talleres, seminarios y conferencias en sus múltiples y muy variados viajes que incluyen a México de manera muy especial. México está en un lugar muy especial de su corazón, ya nos va a contar por qué. Ha recibido diversas distinciones, entre las que se destacan el doctorado honoris causa de la Universidad de Knox en Illinois y de la Universidad Nacional de San Martín en la Argentina, la medalla Machado de Assis de la Academia Brasilera de Letras y la beca Guggenheim. Además de eso, ha recibido otros premios y no voy a contar ya más desde ahora, pero después de 10 años de vivir en Nueva York, radica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1989, donde fue declarada personalidad distinguida de las letras y ciudadana ilustre. Ciudadana ilustre. Como esa película tremenda Sí, de Ciudadano Ilustre. espero que no sea como esa película. No sé si estoy gritando mucho, ustedes díganme. Ok, entonces, pues yo quiero decir lo siguiente. A ver. Bueno, he recibido el premio Carlos Fuentes. Debo decir que estoy tan orgullosa, tan feliz de estar acá. Me siento tan acogida, tan bien y tan maravillosa esta mesa anterior, ¿no? Y todo el recuerdo de Fuentes y todo lo que es México para mí. Muchas gracias, Sandra Lorenzano, me entiende porque ella es argenmex y entiende el amor por este país enorme, que vos lo profesás con más devoción que yo, porque yo voy y vengo. Pero podríamos decir, ¿no? Podríamos aprovechar este foro para decir que estamos profundamente agradecidas a este país que nos ha dado hogar cuando más lo necesitábamos. Así que gracias, queridas y queridos amigos de México, gracias a la UNAM, que también nos da hogar cuando lo necesitamos. Y pues empezar con ese agradecimiento. Y las intelectuales mexicanas, ese gran corazón que tiene este país y ese gran talento y esa variedad de culturas que a mí me resulta absolutamente fascinante. Pero bueno, te dejo seguir, perdona. A ver, es que yo te iba a preguntar lo siguiente. A ver, 11 novelas,
Más de 20 libros de cuentos, no sé cuántos libros de ensayos, creo que 12, 13. No sé, no tanto. Luisa, y además viajas todo el tiempo, mientras no hay pandemia, claro. A ver, aquí, como decía una canción de Lelutier, ¿me puede decir cómo le hace? Es una buena pregunta. Cada tanto me pego algún tropezón en la vida, como me ocurrió acá, pero es la fascinación por el mundo, ¿no? Es ese atractivo de aquello diferente. A mí me atrae, que tengo muchos años, me sigue atrayendo la aventura, la sorpresa, lo desconocido, aún en la escritura. Es decir, yo me meto en aquello que no sé que sé. Y eso les recomiendo a todos porque es muy vital y maravilloso. Y por eso estoy acá sintiéndome pésima y todo, pero no puedo no estar en este lugar maravilloso, agradecer al ENARMA, agradecerle a Rosa Beltrán, agradecer a la UNAM, agradecerle a Sandra Lorenzaro, a quienes me trajeron, a Guadalupe Llamas, toda esta fiesta extraordinaria, ¿no?, del libro y de la rosa. Las rosas las tenemos acá y los libros también. Eso. Yo iba a decir además… la Rosa Beltrán. Y a Rosa Beltrán, es la fiesta del libro y la rosa. Fiesta, claro. Esa rosa y la Rosa Beltrán, a quien le agradecemos muchísimo desde acá y le damos la bienvenida a este cargo tan importante y que sabemos que también va a desempeñar. Yo quería decir, entre tus características, las características de tu obra, además de una inteligencia deslumbrante, la capacidad crítica, la ironía y el sentido del humor, que me quiero detener después un poquito ahí, el erotismo, que también me gustaría detenerme un poco ahí. Hay algunos elementos, por ahí tú dices, en este librito que se llama Escritura y Secreto, y que publicó hace años la Cátedra Alfonso Reyes. Y también lo tiene Fondo de Cultura Económica acá. También lo tiene Fondo de Cultura Económica, lo pueden buscar. Aquí dices, no hay literatura sin secreto. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo te preguntaba por tus secretos de escritura, pero ahora veo también que hay secretos que hacen al trabajo literario. Porque yo creo que toda novela, todo buen libro circula alrededor de algo que no está dicho, pero que late detrás de las palabras. Esto que aprendemos a leer en profundidad. Y eso es el secreto, es aquello que el lenguaje está expresando a pesar nuestro, pero que está allí. Eso lo conocía muy bien Fuentes, ¿no? Lo conocés muy bien vos también cuando escribís tus novelas. Porque si nos vamos permitiendo que el lenguaje avance, que vaya diciendo las cosas, descubrimos ese lugar donde indevelable, pero palpitante, y que es como un atractor extraño de la teoría del caos, ¿no? Y yo creo que sí, cuando descubrimos cuál es el secreto alrededor del que estamos trabajando, no lo develamos, lo custodiamos, lo apañamos, lo abrazamos y le permitimos seguir. Da miedo avanzar escrituralmente en esos terrenos, pero es muy fascinante y es muy esclarecedor para la misma persona que escribe, ¿no? Me gusta eso de la custodia del secreto, porque lo que yo te iba a preguntar a continuación es, cuando empiezas a escribir un libro, ¿tienes idea de cuál es ese secreto y lo vas rodeando o de pronto aparece? No tengo idea. Generalmente tengo idea, tengo una pregunta, tengo una frase, tengo algo para empezar a escribir y de golpe o no aparece y tiras todo a la basura, o va surgiendo toda una trama, surgen personajes, empieza a crecer esa historia que quiere ser narrada a través de una. Por primera vez, casi, yo creo que mi primer libro yo sabía dónde quería terminar porque pensé que iba a escribir un cuento y resultó una novela cuando yo tenía 21 años, hay que sonreír. Pero con Fiscal muere, por primera vez yo sabía la respuesta final de aquel intríngulis que va a irse desarrollando, porque apareció un personaje que me contó la historia. Fue muy raro, fue una mañana, yo me desperté con este personaje del cual había escrito un cuento, que había estado entrando, así que es el excomisario Masachesi, y el tipo me tira una respuesta a un caso emblemático en la Argentina hace 7 años que ha sido usado vilmente, que es la muerte del fiscal Nisman, como bien sabés, que es un suicidio político, porque toda una situación muy compleja, que está en Netflix, hay una serie de Nisman, y se montó toda una
invento, una mentira enorme para decir que lo mataron en una habitación cerrada que era imposible penetrar, para acusar al gobierno de ese momento y defenestrarlo. De hecho, cambió el gobierno totalmente de un gobierno populista agradable que acá le tiran encima, que es Cristina Fernández de Kirchner, entró una ultraderecha tremenda a hacer estragos de la Argentina. En 4 años nos endeuda hasta la médula, una cosa atroz, por el uso de la muerte de este fiscal. Entonces, de golpe, me llega una tercera versión. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces no es ni suicidado ni asesinado, sino, bueno, hecho suicidar por las grandes potencias internacionales que querían demostrar lo que él mentirosamente demostró, y llevado a una muerte involuntaria, pero muerte al fin. Muy compleja la historia, pero me tiró todos los datos. Me encantó, yo me sentía Macedonio Fernández, que decía que escribía una novela antes del almuerzo. ¿Quién te dio los datos? ¿Quién te dio los datos? Masachesi. Eso, hay que decirles que es el personaje de ficción. El personaje de ficción me aclaró en una mañana. Otra recomendación que yo creo que conocerás: despertarse temprano cuando puedan y escribir sin solución de continuidad. Lo que le dé, no el sueño, no contar sus sueños, lo que el inconsciente ha captado, lo que se ha captado más allá de la conciencia. Yo creo que ahí es donde entramos en lo que se llama el exocerebro, la conciencia universal. Estamos captando algo que late ahí, pero que no lo sabemos conscientemente, a menos que lo vayamos escribiendo. Y esa historia en algún lado está. Yo hace mucho tiempo que ando pensando de dónde vienen las historias. Bueno, yo no creo que todas las historias que todo el mundo ha escrito toda su vida están escritas en alguna parte y uno las pesca, como algunos dicen. Pero sí debe haber un sistema de algoritmos mentales que le arman la historia. Y está armada. Cuando uno empieza a escribir bien, esa historia se va desarrollando. Eso me gusta mucho. Me voy a regresar un poquito antes de entrar directamente a Fiscal Muere, porque quiero preguntarte, y aparece en esta novela, ¿cómo entrecruzas los diversos elementos que aparecen en tus textos? ¿Cómo puede ser que una novela política como es esta sea a la vez una novela erótica, sea a la vez una reflexión sobre la literatura? Y algo de eso también hay en Fiscal Muere. Es no lo voy a decir demasiado todavía, un texto político, una novela policial, pero es a la vez un ejercicio de reflexión sobre la propia literatura. Es el encuentro erótico, amoroso de dos viejos amigos, amiga y amigo de la adolescencia, que se encuentran con una pasión quizás más profunda, aunque menos erótica, o no lo sé, o un erotismo más tranquilo. Y todo eso aparece ahí. Los años pasan. Bueno, no, el erotismo nunca es tranquilo. Pero ¿cómo haces para que pase eso? ¿En qué momento dices, a ver, quiero escribir una novela policial y de pronto estamos leyendo, como en este caso, una novela dentro de la novela dentro de la novela, o estamos leyendo eso, un encuentro erótico, como Luisa? Es que el comisario Masachesi, que se ha vuelto mi alter ego ahora, finalmente yo he entendido una cosa que les cuento. ¿Por qué los grandes escritores de las novelas policiales tienen un personaje que los siguen? Agatha Christie, Miss Marple, Poirot, Simenon, todos tienen un personaje así. Porque yo creo que cuando ese personaje entra en el imaginario de quien escribe, despierta una zona del cerebro que está ahí. Ustedes saben que el cerebro humano es infinitamente más complejo y rico de todo lo que usamos jamás y conocemos y demás. Bueno, ahí se crean algunas cosas que me dicen que tienen que ver a veces con el lóbulo frontal. Se despierta ese tipo de asociaciones. Entonces, este personaje sigue viviendo. Entonces, este Masachesi, que me apareció en un cuentito chiquitito, que después apareció en un cuento muy grande, que después me tira todo esto, me obliga no a hacer una novela policial clásica donde yo voy dejando el suspenso y armando, que de hecho no sabría hacerla, pero quizás si me pusiera aprendería, a contar su vida.
desde el vamos, como adolescente, etcétera, etcétera, me lleva a eso. Y en medio de todo esto, yo estaba escribiendo, antes de que apareciera este amigo íntimo que tengo ahora, que es el excomisario de Santiago Alberto Masachesi, una novela que era un desafío, una pseudonovela. Yo dije, uno siempre empieza a escribir algo con una sensación, como me preguntabas vos, de que hay algo detrás, que vamos a llegar a algún lado, que vamos avanzando. Con La Travesía me llevó 7 años llegar a eso, con un montón de esfuerzos, porque hay que buscarlo, se lo pierde, etcétera, etcétera, pero se sabe que está. Ahí yo no tenía nada, cero, plena pandemia, había escrito otro libro que se iba a publicar, yo estaba tranquila, dije, me voy a ver cómo hago para sacar un libro de la nada. Entonces aparece una situación casi fuentiana de este hotel, de ese restaurante Astroso, la fonda Astroso, aparece un restaurante y empiezan a aparecerme personajes de la nada. Y la reflexión de la escritora, que es una, de dónde salen, qué hacen, quiénes son, cómo se van armando, toda la reflexión de esa escritura. Y de golpe, este tipo se lo regala mi novela a su novia de infancia, de juventud, y es esa otra novela que va a incorporarse a Fiscal Muere, que se la doy a ella, que entonces es la novela de Teldi, ella se llama Teldi, que hace que él pueda contar aquello que él no podía contar porque se burlaban de él en la comisaría. Nadie quiso escuchar su teoría, porque su teoría no le convenía al gobierno de turno, no le convenía para nada. Entonces lo defenestran, lo sacan de la policía, no quieren saber nada con él, y él se queda como apabullado por la burla, el peso de la burla. Y a raíz de todo este reencuentro, de esta otra novela, de esta lectura, donde se va encontrando un poco en esa historia, él puede contar su teoría, que es la muerte de Nisman, vista desde ese lugar distinto. Muy plausible, ¿no? Absolutamente, sí. Hay que decir, para que quede claro, que hay un crimen en la historia argentina reciente y Luisa toma ese crimen como tema central de la novela, que es ese fiscal que aparece muerto. Ese fiscal que aparece muerto tiene múltiples interpretaciones, ese crimen, y este famoso comisario Masachesi, hoy alter ego de Luisa Valenzuela, un personaje de verdad entrañable, y yo ya quiero leer toda la colección de las aventuras de Masachesi, tiene una teoría al respecto. Tiene una teoría que es absolutamente viable, absolutamente plausible y que quizás sea la real. Eso no lo vamos a saber nunca, pero tarde o temprano algo se va a saber, porque todas las teorías falsas, eso es otra cosa, discúlpame que te interrumpí, porque a mí lo que me preocupa desde hace tiempo es la idea de la posverdad, de las falsas mentiras, de las falsas noticias, todo eso que se está manejando de una manera infernal en este momento. Entonces, esto es como un parate a eso, ¿no? Bueno, es mi respuesta a ese horror que nos están mintiendo todo el tiempo políticamente para imponer un mundo deleznable, ¿no? Atroz desde mi punto de vista. Bueno, entonces a eso voy, ¿no? Que en esta teoría eso queda al descubierto. Pero hay novelas publicadas, ahora una novela diciendo todo lo contrario y demostrando falsamente, porque la manera de demostrar que hubo gente adentro de esta habitación cerrada como el misterio del cuarto amarillo es imposible de demostrar. Sin embargo, lo dicen, lo tiran, lo hacen, lo muestran. Hasta el día de hoy, hace 7 años, hasta el día de hoy está la discusión. Ayer mismo lo mencionaban y ayer mismo empezó a saltar un montón de las mentiras del gobierno anterior que esto se va a terminar de elucidar. Yo creo que fueron los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes que lo liquidaron, que eran los que le iban pasando los datos para su denuncia contra la presidenta. Es decir, estás construyendo, tenemos primero un hecho histórico real, después un personaje que es el excomisario Santiago Masachesi, llamado Santi por su exnovia Teldi. Aquí son todos ex, pero vuelven, ¿no? Van volviendo. Tanto el comisario vuelve a actuar de comisario, aunque sea fuera de la policía. Teldi vuelve a ser la novia, aunque sea fuera de las convenciones sociales. Y ahí vas construyendo esta otra novela, que es la novela de Teldi. ¿Es la primera vez que escribes una policial? No,
pero intenté escribir una novela policial. Novela negra con argentinos. Claro, intenté, pero como soy una, qué sé yo, la novela policial estaba escrita en las primeras 5 páginas. Entonces ya sabíamos quién era el asesino, quién era la víctima, quién era todo, pero no sabíamos cuál era el motivo. Y ahí estaba el secreto. Y yo me pasé escribiendo y escribiendo sin saber yo cuál era el motivo de ese crimen. Entonces uno puede tirar teorías lógicas, un acto gratuito, qué sé yo qué, pero las teorías lógicas no sirven en la novela. Hay una historia detrás que hay que encontrarla. Y me costó mucho esfuerzo y la encontré finalmente, de todo el retorno de lo reprimido, de la represión argentina, etcétera, etcétera. Pero es muy rara esa experiencia, porque van tirando, la historia uno lo va pescando y va tirando hilos, pero hilos que la misma autora no percibe como tales. Entonces, eso es novela negra con argentinos, pero era mi intento fallido de escribir una novela negra. En cambio, a esta hora de golpe tengo una policial, pero tampoco la seguí como hablar policial pura, hecha y derecha, sino que tiene sus meandros y sus cosas, porque en última instancia soy una escritora literaria. Mal que me pese. Y política, mal que me pese, y peor aún. Luisa, yo quiero leer la última página, el párrafo con el que cierras la novela, que no les voy a spoilear nada porque ya la estamos spoileando desde que empezamos. Claro. En realidad se sabe quién es el muerto y se sabe cuál es la teoría, o más o menos intuyen cuál es la teoría que tiene el excomisario. Pero quiero leer el final, porque este final nos va a ayudar o nos va a resultar muy familiar en México. Nos va a resultar muy familiar el hecho de que no se pueda decir la verdad de algo que ha ocurrido, de los horrores que han ocurrido, ¿no? ¿Cuántas versiones tenemos de Ayotzinapa, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántas versiones diferentes nos han querido hacer creer hasta que llegan unos y dicen, miren, las cosas fueron así, y entonces la sociedad dice, no, así no. O quién sabe, ¿no? O el gobierno dice, no, lo veo dudoso. Bueno, eso mismo, fíjense, escuchen este párrafo y van a ver cómo se vincula con nosotros. El bonus. Exacto. El bonus track de la novela viene acá. Teldi dice, está escrito, como si fuera una obra de teatro. Teldi. ¿Lo deberíamos leer ¿Lo podríamos leer entre las dos? Dale, pero no tengo. A ver, acá. ¿Querés ser Teldi o Masachesi? Yo soy Masachesi. Bueno, ya está. Entonces, a ver, yo soy Teldi y Luisa es Masachesi, ¿eh? Lo has contado bellamente. Hagamos algo. Y lee fino solo para vos. Y lee fino solo para vos. Con algo quería retribuir lo mucho que me has dado siempre. Los datos secos los expuse en su momento y mira lo que pasó. 0, nada. Con la manganeta de la jubilación temprana que me tiraron como bonus, pagaron mi silencio. Lo entiendo recién ahora. Ahora tenés otra salida. Escribamos un libro detallando lo que tan brillantemente dedujiste. ¿Y quién lo va a creer? Ya sea por miedo o por conveniencia, nadie, pero nadie quiere señalar a culpables de tanto calibre. Será un libro de ficción, única manera de abordar la verdad en los tiempos que corren. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos un poquito, ¿no?, de eso. Como un homenaje a Fuentes, que da la ficción, la importancia de la ficción, el valor de la ficción, la verdadera ficción, la profunda ficción, dentro de todas las mentiras que circulan, ¿no? ¿Creemos más a la ficción que a la realidad? Tenemos que aprender a leer a fondo. Eso es lo que te ofrece la ficción, la buena ficción, la gran literatura. La alta literatura, no lo digo por mí, por mis libros, ni mucho menos, ofrece la posibilidad de leer a fondo, de entender lo que subyace. Entonces, cuando nos tiran las mentiras, nos damos cuenta que nos están diciendo. Vamos a creer o no creer más en la ficción, sino que vamos a aprender a estar muy alerta de aquello que nos cuentan como si fuera una realidad, ¿no? ¿Vieron que nos iba a resultar familiar? Estar alerta sobre aquello que nos cuentan como si fuera una realidad. ¿Cuánto de lo que nos cuentan de verdad creemos, ¿no?
Las redes sociales también ayudan a eso, porque todo es tan rápido, uno empieza, asume, absorbe y dice, sí, bueno, sí, sigue. Y ojo, paremos y tratemos de comprender. En esta cuestión de la Argentina que te dicen que no hay 30.000 desaparecidos y cosas por el estilo, es muy duro estar todo el tiempo topándose contra una pared infranqueable de mentiras indemostrables, pero que ahí quedan y la gente las absorbe. Sí, impresionante. Yo me gustaría dejar un poquito de lado Fiscal Muere, que les pido por favor que lo lean así, después hacemos un debate, hacemos algo, un diálogo entre todas y todos. Y me gustaría irme, tú eres, Luisa, entre otras cosas, la reina absoluta de la microficción. Bueno, no tanto, no, bueno, las hay mayores. No, yo aquí creemos que tú eres la reina, así que adelante, asúmelo y cuéntanos. Bueno, el rey era Tito Monterroso, ¿no? Eso ya sí, venimos eso todos sí. de ahí. Lo gracioso de la microficción, lo maravilloso de la microficción es que uno lo empezó a escribir sin saber que había un género ya armado. Pero la idea del poder de síntesis, de todo lo que se puede decir en tan poco espacio, a mí me parece extraordinario. Es un trabajo muy especial, porque es el trabajo, la inmersión en el lenguaje. Y esa es la sensación que yo tengo, sobre todo cuando escribía las microfábulas que andan por ahí. Si me las alcanzás, por favor, Villarú. Bueno, sí, uno está tan inmerso en el lenguaje que se ve lo que está pasando más allá de aquello que... Pero no quiero leer ninguna larga. No, pero no sé. No sé. No sé qué decirte. Confesiones drújula, de Penélope Nictálope, de Nocho tejo redes para atrapar un cíclope. Eso son juegos de palabras que van así. Entonces, en un momento dado, se me ocurrió escribir las microfábulas todas con la misma letra, que esto sacó Fondo de Cultura Económica. Y entonces, pero tengo una con México. Tengo una que pasa en México con moralejas muy serias. Todo es con la misma letra. Toda esta es la CH, que es una letra que ya no existe más en el... ¿Tienen tiempo? ¿Tenemos tiempo de seguir jugando? Sí, tenemos todavía un ratito, sí. Así que adelante. Bueno, a ver si... Mientras no nos abandonen, se quedan, ¿verdad? Sí. ¿Ves? La CH, ¿no? Chacho, el chancho chúcaro en el chat con el chico chapulín, el chato. Chancho, chusméame de la chacra, chacharea el chapulín. La chacra chiche con chalet, el chiquero choto. Pero yo chocho de chistar en Chivilcoy, chévere, con chicha, chiclando choclos, churrasco con chimichurri, chipá. No chapaleando con chanclos por Chihuahua, Chapultepec o Chimalistán, Chapulín, Chichipío, chamulla el chúcaro. Era el tiempo de la fiebre porcina. Chíngale, chancho, chivilcoy, chongo, chalado, chambón, chistoso, chapucero, chamúscate, chantajista. Chequea que todo chancho que chifla se achata en chorrera de chorizos, chacinados, achuras, chilorio, charcutería para chilaquiles. Moraleja, no te burles de los otros cuando caen en desgracia, la tuya puede ser permanente. Iba escribiendo una fábula tras otra en esa sensación de que uno vive en el lenguaje. Ustedes saben que Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser. Y yo creo que las escritoras como nosotras y como tantas aquí presentes, habitamos esa casa del ser en todos sus espacios, hasta en los más inmundos sótanos, en las horribles azoteas, en todos lados. Tratamos de habitar, de ser parte de esa casa del ser y dejar que a su vez la casa nos habite y nos hable y nos diga. A mí, además del trabajo con el lenguaje en estos microrrelatos tuyos en general, lo que me sorprende, además de esto, es el humor, es la ironía, es la capacidad de disfrute. Yo puedo meterme en tu primera respuesta, porque yo diría, Luisa, que eres una gozadora de la vida. Y eso se ve en tus libros, se ve en tu escritura, se siente en tus palabras, en tus páginas. Sí, pero yo creo que eso ya me viene de nacimiento.
Y a mí me han pasado cosas tremendas, el golpe que me dio el otro día y demás. Y yo agradezco ser de Sagitario, pues yo soy un Sagitario de manual, optimista a pesar de todo va mal, dice las cosas que no debe, pero todo es una aventura, todo es un viaje. Yo me he encontrado en situaciones atroces, y decir, bueno, pero menos mal que veo otro lugar donde esto se convierte en una especie de aventura, de momento de vida, de posibilidad de escritura, de apertura a otra situación. Pero eso, aparte de ser hija de una escritora que también tenía mucho sentido del humor, de vivir en una casa con sentido del humor, en mí yo creo que es innato. Entonces, a veces me arruina porque estoy trabajando temas serísimos, la tortura, mi libro Cambio de Armas, y de golpe en medio de Cambio de Armas hago un chiste, hago una broma, porque es ese alivio cómico. Pero es ese alivio cómico que nos permite seguir adelante. En la escritura, metiéndonos en aquello que George Steiner llama los lúgubres lugares. Steiner decía que era imposible tener un acceso total a la vida si no penetramos los lúgubres lugares, pero es muy peligroso, más vale no hacerlo. Y es algo que yo lo veo mucho en Fuentes. Y yo veo mucho un humor en Fuentes, muy solapado. No tiene esta cosa loca mía, menos mal para él. Pero ahí aparece el humor, porque es algo que desarticula y te permite ver desde otro lugar. Y te permite asomarte al horror con cierta, no te digo distancia, porque no es eso, pero valentía. Me encanta eso. Si te parece, vamos cerrando con una pregunta que tiene que ver, bueno, con tu viaje a México en este momento, que no es solo para la fiesta del libro y la rosa, pero también con esa pasión tuya por una mirada antropológica, pero en realidad es una curiosidad por las culturas otras, por otras formas de mirar el mundo, de mirar la realidad, por las máscaras. Luisa, les voy a contar que Luisa tiene un estudio enorme, que es una especie así como de galpón, enorme, lleno de máscaras, dentro de cuya colección hay una cantidad también enorme de máscaras mexicanas. Pero esa pasión por lo antropológico, ¿de dónde viene? Yo creo que más que la pasión por lo antropológico es esa mirada a lo que es la cosmovisión indígena. Yo creo mucho, me siento muy cercana a esa cosmovisión del mundo unificado, donde estamos unidos con la naturaleza, que somos todo uno, y esas ceremonias, esos mundos. Nietzsche decía, todo lo que es profundo ama la máscara. ¿Qué pudor de Dios va a avanzar con el símil, ¿no? Es la máscara. Entonces, para mí es muy importante. Pero aparte de eso, contestando a tu pregunta, estoy acá gracias a Sandra Lorenzano, que le dije, te paso a visitar, me voy a ver la Semana Santa Yaqui en Sonora. Y me fui a Culiacán a ver la Semana Santa Mayo, y después la Yaqui, que ya había estado, es gracias a Dina Grijalva. En fin, era maravilloso la vez que la vi, esta vez medio me estropeé, así que pude ver media Semana Santa, pero es esa otra mirada, es la otra mirada del mundo desde un lugar mucho más profundo quizá que el nuestro. Vivimos un poco en la banalidad, pero me interesa me interesa mucho el mundo indígena. De hecho, yo fui presidenta de PEN, de la Asociación de Escritores Internacional en Buenos Aires, cuando la creé, la volví a revivir, y creé un comité de lenguas originarias, porque hay que recuperar todo eso. Es un patrimonio que ustedes tienen acá maravilloso, mucho más vigente, mucho más vital que el nuestro, pero también una cultura infinitamente más elaborada, ¿no? El maya y azteca y demás. Y todo eso a mí me encanta, pero además México para mí es un país entrañable, ¿no? Lo siento tan cercano y tan acogedor. La prueba está, me tienen a mí acá ya pomada. Además de esta fábula, de la microfábula que tiene que ver con la CH, ¿cómo aparece México en tu escritura? Aparece como en la guerra. Cuando pasa todo por México y todo un mundo, al momento que yo descubro Tepoztlán y descubro todos esos otros lenguajes. Entonces, en mi novela, como en la guerra, el personaje que está viviendo una especie de total descomposición del yo en Barcelona, pues yo estaba viviendo en Barcelona,
de alguna manera para recuperar. Yo me encuentro con que había escrito una cosa muy insostenible, era la disolución del yo. Y entonces la manera que este personaje va a ir recuperando su yo es un paso por México, por todos los rituales, el Día de Muertos en Sinsunzan, todo un mundo que yo había vivido en ese momento, un tiempo atrás en México. Ese descubrimiento, y en este momento quiero agradecer y recordar a mi gran amiga Nenuca Wimmer, que falleció el año pasado, y a Javier Wimmer, su marido, que me abrieron las puertas de este país en el 70. En el 70, cuando me publicó Martís y todo, y yo llego a un universo extraordinario, ¿no? Extraordinario. Entonces ellos, que eran muy mexicanos, muy compenetrados con la cultura y con todo, me fueron mostrando y yo fui teniendo una inmersión profunda, a pesar de no haber vivido nunca acá, más de meses y eso, pues tuve una casita en Tepoztlán. Yo pienso que además está presente en un cierto ritmo de pronto en algunos de tus cuentos. Aparecen en cuentos, aparecen en varios cuentos. Ahora tendría que hacer crack con la memoria y pensar, sí, aparecen en cuentos. En Huautla, María Sabina, estuve con María Sabina en Huautla. Entonces aparece en este cuento sobre Huautla, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Aparece Fondo de Cultura Económica acá, me ha abierto sus puertas también y me ha publicado mucho. He tenido Joaquín Mortiz, cuando lo conocí, Díaz Canedo, era maravilloso Díaz Canedo, cuando lo conocí, me contrató mi novela El Gato Eficaz cuando no la había terminado. Entonces El Gato Eficaz también tiene un paso por México, porque yo no la había terminado, cuando pasé por acá viniendo de Estados Unidos de una beca en el 70. Así que todo México está ahí latente en muchas de las cosas que yo... en mi posición en el mundo, ¿no? Aunque no aparezca nombrado físicamente, en mi manera de ser. Me gusta cerrar con eso. Órale, vamos cerrando entonces. Me gusta cerrar con eso, porque finalmente México sigue siendo no solo un país al que amamos, sino una de las grandes potencias en el mundo del libro. Claro. Y ferias y encuentros como este, en una universidad como esta, lo muestran. Quiero agregar algo, discúlpame. La Embajada de México en Buenos Aires, en el momento de la dictadura militar, era un lugar de hospitalidad, era un lugar extraordinario. Estuvo nuestro expresidente Cámpora, teníamos un montón de asilos. Ahí también hay una historia, pero yo no digo que es la Embajada de México, porque me intentó una historia de amor con el embajador, no lo iba a quemar de esa manera. Así que pasa mi cuento... cuarta versión, que quería hacer una novela, pero como yo ya tenía todo pautado, el capítulo por capítulo, cómo iba a hacer la novela, no me salió, entonces tuve que comprimir, hice esta cuarta versión de toda la experiencia del asilo político en la Embajada de México. Era extraordinario ese mundo, y quiero recordar a Roque González Salazar, que era el embajador en ese momento. La Embajada de México siempre fue un asilo para nosotros extraordinario, y todo México. Ahora están sacando esta película, justo me invitaron ahora, que se llama Olimpo, ¿cómo se llama? Ciudad Olímpica, ¿cómo se llama el barrio? Villa Olímpica, donde estaban todos los Argenmex. Estamos llenos de Argenmex, es decir, esto es un lugar de la gran hospitalidad. No lo digas mucho, no somos tantos. Sí, pero fueron muchos en su momento. Entonces en Villa Olímpica parece que aparece todo eso, vivían en Villa Olímpica, todos están agradecidos. Niños que nacieron acá. Pues con esto cerramos, abrimos con el agradecimiento al país, a México, y hoy México te agradece. A vos, a la UNAM, a toda esta invitación a esta fiesta maravillosa. Pero hoy aquí, toda esta gente que está aquí y toda la gente que nos está viendo, te agradece a ti que nos hayas traído la nueva novela, Luisa Valenzuela, Fiscal Muere. Felicidades, enhorabuena y qué gusto tenerte y poder celebrar contigo. Muchas gracias.